Campo magnético. La bibliografía Física Universitaria con Física Moderna, el volumen 2 de Sierce, Masquillán y Friedman. El magnetismo es un fenómeno físico observado hace más de 2500 años en la antigüedad, en la ciudad de Magnesia, región de Egeo, hoy Manisa, Turquía Occidental. El mineral magnetita tiene propiedad de atraer el hierro. En el año 1600, Hilbert descubre que la Tierra es un gran imán natural. Y el conocimiento del magnetismo estuvo limitado a imanes naturales hasta que en 1920 Oersted descubre que una corriente eléctrica perturba a una brújula. Posteriormente, Ampère, Gauss y Faraday encuentran vínculos entre el magnetismo y la electricidad, y Maxwell sintetiza y explica estas observaciones unificando en un solo campo actualmente llamado electromagnetismo. En 1905, Einstein usó las leyes de Maxwell para comprobar su teoría de la relatividad especial, mostrando que la electricidad y el magnetismo están fundamentalmente vinculadas. Vamos a ver las fuentes de campo magnético. Las fuentes de campo magnético son el imán permanente, la carga eléctrica en movimiento, la corriente eléctrica y el campo eléctrico variable en el tiempo. Imán permanente. Se observa que los polos de un imán, cuando están enfrentados, producen una atracción si se trata de polos opuestos. Si se trata de polos iguales, los imanes se repelen. También se verifica que si uno tiene un imán permanente y lo rompe, no puede separar a los polos. Siempre vamos a obtener nuevamente los polos norte y sur y no se pueden separar. Aquí vemos las líneas de campo magnético. Podemos decir que son líneas cerradas que salen del polo norte y vuelven hacia el polo sur. Con B estamos representando a la intensidad de ese campo magnético. Es un vector en todos los puntos del espacio y es siempre va a haber una tangente a ese vector que es la línea de campo magnético. Cuanto más saturadas estén esas líneas, más intenso va a ser el campo magnético. Y en cada punto, las líneas de campo magnético apuntan en la dirección en la que lo haría una brújula. Con limaduras de hierro esparcidas sobre un papel, por ejemplo, si debajo de ese papel colocamos una brújula, podríamos ver la alineación de esas limaduras de hierro formando esas líneas de campo magnético. Ahora veamos la carga eléctrica en movimiento. Supongamos una partícula cargada positivo que se mueve en la dirección del vector velocidad. Le sacamos una foto a esta observación y vamos a analizar el campo magnético en un punto P que se encuentra a una distancia r de la carga. La carga es la fuente, entonces, de campo magnético. Desde la carga hacia el punto definimos un versor R. El versor R forma un ángulo φ con el vector velocidad. Esta partícula se mueve en el vacío, donde existe una propiedad que se llama permeabilidad del vacío, de valor 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre ampere. Tesla es la unidad del campo magnético y experimentalmente se demuestra que ese vector es igual a una constante, mu sub 0 sobre 4pi, por el producto de la carga por la velocidad por el versor R, esto es un producto vectorial, dividido el módulo del radio o de la distancia de la carga al punto al cuadrado. Cuando la carga está en coulomb, la velocidad en metros sobre segundo y R está en metros, la unidad de campo magnético es el Tesla, en honor a Nikola Tesla, que fue quien estudió el magnetismo.
Si hacemos una representación de cómo son las líneas de campo eléctrico para una carga en movimiento, vamos a suponer que esta cruz representa la carga que se mueve perpendicular al plano de la página y es entrante. Entonces, las líneas de campo magnético que se generan son líneas cerradas y hacia una determinada distancia de la carga tenemos una circunferencia que tiene este movimiento horario. Y en cualquier punto de esta línea de campo tendríamos un vector que es el vector campo magnético. Un punto representa a la carga que sale de la página hacia nosotros. Y una cruz, entonces, es una dirección entrante. Ahora veamos como fuente de campo magnético a un elemento de corriente. Ahora vamos a suponer que tenemos un conductor de longitud diferencial de L. Ese conductor lleva una corriente I. Vamos a sacar una foto como siempre al problema y vamos a estudiar el campo magnético en un punto P que se encuentra a una distancia R del diferencial de L. Como podemos ver, el versor R forma un ángulo φ con el elemento de corriente. Le llamamos elemento de corriente a un vector que es el producto de la intensidad de corriente por el diferencial de longitud del conductor. Se demuestra que ese diferencial de campo magnético en el punto P proviene de un producto vectorial entre el elemento de corriente y el versor R sobre el módulo al cuadrado. Todo esto está multiplicado por una constante que es mu sub 0 sobre 4pi. Esta expresión es la que le vamos a llamar diferencial de la ley de Biot y Savart. Es la ley diferencial de la ley de Biot y Savart. Veamos. Si consideramos que n es la cantidad de partículas que tienen carga y se mueven por unidad de volumen, y Q es la carga que tiene cada partícula, entonces el diferencial de Q contenido en el volumen de conductor superficie por diferencial de L es igual a n por Q por dicho diferencial de volumen. Entonces, el diferencial de campo que genera este diferencial de Q contenido en el diferencial de longitud L es el valor de la carga por la velocidad de la carga por el seno del ángulo φ sobre r cuadrado y la constante mu sub 0 sobre 4pi. Reemplazando diferencial de Q por su valor, observamos que n por Q por velocidad y por superficie es corriente eléctrica. Entonces, el diferencial de B es el valor del elemento de corriente dividido r cuadrado, teniendo en cuenta el seno del ángulo φ entre el elemento de corriente y el versor R. Por eso, en forma vectorial, la ley de Biot y Savart diferencial establece que el diferencial de campo generado por un elemento de corriente y por diferencial de L a una distancia R de un punto P va a depender del producto vectorial de los vectores I por diferencial de L y versor R e inversamente proporcional al módulo del vector al cuadrado. Todo este resultado hay que multiplicarlo siempre por la constante mu sub 0 sobre 4pi. Si después uno integra a lo largo de todo el conductor, obtiene la ley de Biot y Savart que data del año 1819. Las líneas de campo que genera un conductor que lleva corriente entrante al plano del papel y perpendicular a ese plano, ¿no? El conductor está entrante al plano del papel. Las líneas de campo son circunferencias que tienen un sentido de giro horario.
Con un punto representaríamos una corriente que sale de la página y las líneas de campo serían antihorario. Veamos el campo magnético sobre un segmento de conductor que tiene una distancia 2A, un tamaño 2A, y que lleva corriente de intensidad I. Vamos a partir de la ley de Biot-Savart. Vamos a estudiar el campo magnético sobre un punto P que está ubicado a la mitad de ese segmento, a una distancia X del conductor. Y entonces, partimos siempre de la ley de Biot-Savart. Vamos a considerar diferencial de L a diferencial de I, o sea, un tramo diferencial de conductor. Ese diferencial de L se encuentra a una distancia R de P, por lo que el seno del ángulo phi es el ángulo entre el diferencial de L y el versor R, el seno del ángulo phi es igual al seno de pi menos phi. Y seno de pi menos phi es X sobre R. Entonces vamos a reemplazar en la ley de Biot-Savart estos resultados. Vamos a trabajar directamente con el módulo del vector B. Entonces, sacamos la constante mu sub 0 por I sobre 4pi, integramos en todo el largo del segmento, desde menos A hacia A, y vamos a reemplazar diferencial de L por diferencial de I, y el seno es X sobre R. R es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Como va r al cuadrado, entonces queda x cuadrado más y cuadrado a la 3 medio. Hacemos esta integral y obtenemos el valor del campo magnético que genera un segmento en un punto P situado perpendicular al segmento y en un punto medio del mismo. Lo que podemos ver es que cuando el largo de ese segmento tiende a infinito, o sea, transformamos el segmento en una recta, el campo magnético depende directamente proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la distancia al punto considerado. Y ahora hay una constante que es mu sub 0 sobre 2pi. ¿Sí? Eso es cuando A tiende a infinito. Si A tiende a infinito, A cuadrado es muy grande con respecto a x cuadrado, entonces se cancela y va a quedar la raíz cuadrada de A al cuadrado. Raíz con la potencia se cancela, queda A con A se simplifican, y este 2 se simplifica con el 4, entonces queda mu sub 0 por I sobre 2pi por X. Cuando X está en metro, la corriente en amper, B está en Tesla. Ese es el módulo. La dirección y el sentido la vamos a obtener con la regla de la mano derecha. El pulgar indica el sentido de circulación de la corriente y los otros dedos indican el sentido y la dirección del campo magnético. Así, por ejemplo, vemos que en este modelo tridimensional que las líneas de campo magnético salen o vienen hacia el lector en la parte superior y en la parte inferior ingresan hacia la parte interna de la hoja. El B entonces depende de mu sub 0 por I sobre 2pi por X. Si viéramos esto en un plano, el conductor parte el plano en dos, la parte superior del plano tiene líneas de campo saliente del plano y la parte inferior del plano tiene líneas de campo entrante al plano del papel. ¿Sí? Veamos el caso de una espira circular con corriente. Esa espira tiene un radio A y vamos a calcular el campo magnético en un punto P sobre el eje de la espira a una distancia X del centro. Aquí tenemos un gráfico de cómo son las líneas de campo magnético generadas por la corriente que atraviesa la espira.
Vamos a tomar un diferencial de L que se encuentra a una distancia R del punto P. Y el versor R va desde el elemento de diferencial de L hacia el punto P. Ese versor R forma un ángulo θ con la vertical, o sea, con el eje Y. Vemos que este diferencial de L genera un campo magnético diferencial de B. Ese diferencial de B tiene dos componentes, una en X y otra en Y. Si después vemos que un elemento diametralmente opuesto genera un diferencial de B, ese diferencial de B tiene una componente en Y igual y opuesta y una diferencial en X que suma a la anterior, vamos a ver que el campo sobre el eje X es en esa dirección su existencia, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Agarramos la ley diferencial de Biot y Savart. Vamos a ver que el ángulo que forma diferencial de L y el versor R siempre es 90 grados. Entonces, cuando resolvemos el producto vectorial, seno de 90 es 1 y nos quedamos con el módulo de diferencial de L. Abajo vamos a poner el radio al cuadrado, la distancia del diferencial de L al punto P, al cuadrado. Eso es igual al radio al cuadrado por X al cuadrado. ¿Sí? Tomamos la componente del diferencial de B en la dirección X y hacemos lo mismo con el diferencial de B en la dirección Y. Pero esta componente se va a cancelar con el campo que genera un elemento diametralmente opuesto al que estamos considerando. Así que en definitiva nos quedamos con la componente en X y hacemos la integral a lo largo de toda la circunferencia de esa espira. Entonces sacamos los elementos que son constantes en la integral y al hacer la integral del diferencial de L obtenemos 2pi por radio, que es la longitud de esa circunferencia. Entonces obtenemos el valor del módulo del vector campo magnético en el punto P y en dirección del eje X. Vemos que ese campo es directamente proporcional a la corriente, al radio al cuadrado, a la constante mu sub 0 e inversamente proporcional al 2 y a x cuadrado más a cuadrado a la 3 medio. Cuando estas unidades x y a están en amper, en metro, la corriente en amper, todo esto nos da en Tesla. Para ver cuál es el sentido y la dirección del campo magnético, también aplicamos la regla de la mano derecha. Con los dedos vamos a indicar el sentido de circulación de la corriente y el pulgar nos indica hacia dónde va el campo magnético. ¿Sí? En este caso, la corriente tiene un sentido de circulación tal que el campo magnético va perpendicular a la espira y hacia arriba, ¿cierto? Si la corriente viene en el otro sentido, el campo magnético va hacia abajo. Y siempre el campo magnético es perpendicular a la espira. Si viéramos esto en un corte tridimensional, nos paramos en el punto P, obtenemos el campo magnético y con esta expresión que vimos recién obtenemos el módulo del campo, ¿cierto? Tenemos ya módulo, dirección, sentido y punto de aplicación para poder definir correctamente el vector campo magnético. Si en lugar de tener una espira tenemos n espiras uno al lado de otra, eso constituye una bobina circular plana. Entonces, cada espira en el punto P suma un valor de campo magnético. Por lo tanto, el campo magnético total es el mismo que el de una espira multiplicado por n, que es el número de vueltas que tiene esa bobina circular plana. Si nos paramos en el centro, o sea, con x igual a 0, vemos que el campo magnético es máximo. Entonces, se podría hacer un gráfico de B en función de x con el máximo valor en el centro de esa
bobina circular plana. ¿Sí? Este gráfico entonces es válido para n igual a 1 también. O sea, cuando n vale 1 tenemos el máximo campo magnético de la espira en el centro. ¿Cierto? Veamos el caso de un solenoide. El solenoide es un conductor que está formado por n espiras concéntricas, tiene un radio R, si es un solenoide de sección circular, y de largo L. Aquí podemos ver un esquema de las líneas de campo magnético que van a depender de cómo circula la corriente. De vuelta, a la corriente la vamos a envolver con los dedos de la mano y el pulgar nos va a decir el sentido del campo magnético. El campo magnético son líneas siempre cerradas. Salen del polo norte y van hacia el polo sur. De acuerdo a las dimensiones entre el largo L y el radio R, se define solenoide largo o solenoide corto. Vamos a estudiar la expresión del campo magnético que genera un solenoide sobre el eje del solenoide. Y para eso vamos a utilizar una bibliografía que la vamos a obtener del LEB o del Classroom de Física 2 y se llama solenoide B03.02.021. Consideremos el solenoide de n vueltas que lleva una corriente I. Las espiras superiores indican que la corriente es saliente. Las espiras inferiores indican que la corriente es entrante. Vamos a colocar un sistema de coordenadas de manera que el origen esté a la izquierda del solenoide. Ahí está el 0 y justo en el lado medio, ¿no? El solenoide tiene un radio R. Hacia la derecha va el eje X y le llamamos X a la distancia desde donde va a comenzar un diferencial de X horizontal de conductor. El punto P, donde estudiamos el campo magnético, se encuentra a una distancia XP del origen de coordenadas. El otro extremo del solenoide está a una distancia X igual a L. ¿Sí? L es el largo total del solenoide. Vamos a definir un vector R1 que va desde la izquierda del solenoide hacia el punto P y un vector R2 que va desde donde termina el solenoide hasta el punto P. Agarramos un diferencial de largo de solenoide y ese diferencial de X tiene desde el lado izquierdo una distancia R al punto P. Los ángulos que forman R1, R2 y R son φ sub 1, φ sub 2 y φ respectivamente. El ángulo φ también se puede ver que es el ángulo que forma diferencial de B con la vertical. Teniendo en cuenta este gráfico, vamos a ir a las ecuaciones. Partimos de la ley diferencial de Biot y Savart. Viene la constante, el elemento de corriente y por diferencial de C. Diferencial de C es un diferencial de conductor en el mismo, que va en el sentido de la corriente. Por el seno de φ, φ es el ángulo que forma ese diferencial de C con el versor R, θ vale 90 grados, y dividimos por el módulo de R al cuadrado. Luego vamos a calcular el campo magnético que produce ese diferencial de corriente o elemento de corriente en la dirección del eje. Entonces, como en la dirección del eje es el diferencial de B por el seno de φ, entonces agregamos el seno de φ a la expresión anterior. Ahora, dentro del diferencial de X existen
n sobre L por diferencial de X conductores. Entonces, la suma de los campos diferenciales que produce cada espira dentro del diferencial de X es un diferencial de segundo orden en el campo magnético. Es de segundo orden porque aparece el diferencial de C debido a una espira y aparece el diferencial de X que es debido a las n sobre L por diferencial de X espiras. Entonces, para resolver este diferencial de segundo orden tenemos que tomar dos integrales. Una integral que va desde 0 hasta L para tener en cuenta todas las espiras que influyen en el campo magnético del punto P, y la integral sobre una circunferencia que constituye a cada una de las espiras. Vamos a resolver estas dos integrales para obtener el B total. Entonces, al tomar la integral sobre una circunferencia, ese valor es 2pi por el radio. 2pi por r es la longitud de la circunferencia de una espira. Entonces, esta integral en C, del diferencial de C, es 2pi por r. 2pi con 4pi se cancela, queda un 2 abajo y arriba queda la r. Mu sub 0 es constante, n por i constante, L constante, entonces solo queda integrar el seno de phi sobre r cuadrado por diferencial de x. Lo que hacemos es considerar ahora el seno de phi como r radio del solenoide sobre el r genérico. De ahí sacamos que el r genérico al cuadrado es r cuadrado sobre el seno cuadrado de phi. Y ahora venimos y calculamos la diferencia xp menos x. xp menos x. Eso es radio sobre tangente de phi, o en otras palabras, radio del solenoide por la tangente de phi. Ahora tomamos el diferencial de x con respecto a phi. Entonces vemos que el diferencial de x es menos r, diferencial de phi, sobre seno cuadrado de phi. Llevamos esta expresión a la expresión de campo magnético y cambiamos los límites de la integral. Desde 0 a L, ahora lo vamos a cambiar por phi sub 1 y phi sub 2. Son los extremos del solenoide desde el punto de vista de los ángulos. Entonces, ahora resolvemos esta integral y ya podemos encontrar el módulo del campo magnético en el punto P debido a la interacción de todas las n espiras en ese punto, ¿cierto? La dirección y el sentido están dados por la regla de la mano derecha. Los dedos, hay que apuntar los dedos salientes del lado superior, entonces el pulgar indica que el vector va hacia la derecha en el punto P. Luego se hace un cambio de variables. Teniendo en cuenta trigonometría, reemplazamos el coseno de phi sub 2 y coseno de phi sub 1 por sus respectivos valores trigonométricos y obtenemos la expresión de B, que ahora es función del largo total del solenoide. La posición XP es la posición del punto sobre el eje donde vamos a realizar el estudio del campo magnético. ¿Sí? Esta expresión se reduce cuando nos paramos en el centro del solenoide, con XP igual a L sobre 2. Ahí en ese momento obtenemos la expresión del campo magnético. Esta expresión es el máximo valor que un solenoide produce en su interior, ¿cierto? En el centro. Si nos vamos a los extremos, con XP0 y XPL, vemos que el valor que obtenemos del campo magnético es la mitad del anterior. Y si hacemos un esquema, tenemos la variación de B en función de la distancia X, desde donde arranca el solenoide hasta el largo L, ¿cierto? Si nos alejamos un poco, el campo disminuye hacia los costados.
Y aquí tenemos las líneas de campo magnético esquematizadas, siempre son líneas cerradas, salen del norte y van hacia el sur. Luego podemos considerar solenoide largo, aquel en donde el largo del solenoide es mucho mayor que el radio R. Si L es mucho mayor que el radio R, entonces vamos a simplificar estas expresiones de manera que cuando nos paremos en el centro del solenoide, el campo magnético toma el valor mu sub 0 n por i sobre L. Si ahora a xp le damos el valor 0 o el valor L, vamos a ver que el campo magnético en los extremos es la mitad de lo que hay en el centro. Por el contrario, si el L es muy chiquito con respecto a R, entonces podemos despreciar el L y podemos obtener un B, de manera que el campo depende directamente del largo sobre 2, ¿cierto? L sobre 2. ¿Sí? Bueno, este campo magnético en realidad es función del número de vueltas y de la corriente. Esta expresión le vamos a llamar fuerza magnetomotriz al producto de N por I y a 2 veces el radio, ¿sí? Porque el 2L se va a cancelar con L sobre R, entonces aquí va a quedar un 2R en el denominador. Entonces cuando el solenoide es corto, podemos aplicar directamente la expresión de B como N por I sobre 2R por mu sub 0, siempre considerando el centro del solenoide. Veamos la ley de Ampère. Data del año 1826. La ley de Ampère es al magnetismo como la ley de Gauss es a la electrostática. La ley de Ampère, escrita en forma integral, establece que la circuitación de B a lo largo de un camino cerrado es igual a la permeabilidad del vacío por la corriente neta encerrada por ese camino. Aquí vemos, por ejemplo, 3 conductores. 2 de ellos, I1 y 3, llevan corrientes en el mismo sentido y 2 lleva una corriente en sentido contrario. Vamos a agarrar una curva cerrada de cualquier forma que rodea a esos conductores. Visto desde otra posición, ¿no? Pasamos de esta perspectiva a esta vista superior, tenemos estas 2 corrientes salientes, I1 y 3, y 2 es una corriente entrante. Entonces tomamos un camino cerrado y agarramos un punto de análisis. En ese punto tenemos un diferencial de L que es tangente a la curva y un diferencial de B resultante de los campos que generan estos conductores. La proyección de B en diferencial de L, ¿sí? Y es el integrando. A ese integrando lo vamos a sumar a lo largo de toda la trayectoria. Ese resultado, según Ampère, depende de mu sub 0 y de la corriente neta encerrada. ¿Cuál es la corriente neta encerrada? Bueno, arbitrariamente vamos a decir, la corriente 1 es positiva y la corriente 3 es positiva, porque salen. Y le restamos la corriente 2 que es entrante. Entonces hacemos la suma de estas corrientes y de acuerdo al resultado puede ser positivo o negativo ese resultado. La circuitación de B es mu sub 0 por la corriente encerrada. Veamos un ejemplo. Agarremos el conductor rectilíneo que lleva una corriente I, es perpendicular al plano y es saliente ese conductor, ¿sí? El conductor viene con una corriente saliente. Ampère dice, agarremos una trayectoria cerrada, supongamos que sea una circunferencia de radio R, y vemos que en cada punto está el campo magnético. Y el diferencial de L va en la misma dirección
que la corriente. Entonces, el campo es uniforme a una distancia r. Entonces podemos sacar de la integral ese módulo del vector, que ya lo transformamos a este producto vectorial, lo transformamos en un producto de escalares. ¿Por qué? Porque el B es uniforme y los vectores son paralelos. Entonces, cuando aparece un coseno del ángulo entre los dos, coseno de 0 es 1, entonces queda el módulo de B por el módulo del diferencial de L. B es uniforme, entonces sale fuera de la integral, hacemos la integral a lo largo de la circunferencia y eso da 2pi por R. Por la ley de Ampère, esa circuitación es mu sub 0 por la corriente encerrada, y en este caso es la corriente I. Despejamos B y obtenemos el valor del campo magnético que genera un conductor a una distancia r del mismo. ¿Sí? Si hubiéramos circuitado en el sentido contrario, las líneas de campo siguen estando, en este caso, opuestas al diferencial de L. Entonces, en este producto punto, los vectores están a 180 grados, el coseno de 180 es menos 1, entonces la integral se transforma en un menos mu sub 0 por I. Ahora, si hubiéramos tomado un camino por fuera del conductor, la circuitación de B a lo largo de ese camino cerrado es 0. Dentro de ese camino encerrado no existe corriente. Entonces, la integral de B diferencial de L es 0. Veamos qué ocurre en el interior de un conductor que lleva una corriente I. ¿Sí? El conductor tiene un radio R y vamos a suponer que tiene una densidad superficial de corriente uniforme. O sea, J, corriente por unidad de superficie del conductor, es constante. Vamos a aplicar la ley de Ampère. La corriente encerrada para una trayectoria ahora de radio R minúscula menor al radio del conductor depende de J y de la superficie que encierra esta circunferencia de radio R. Entonces J por pi por R cuadrado. Vamos a aplicar la ley de Ampère. Entonces, a esa distancia R, el campo es uniforme, la integral del diferencial de L es 2pi por R, igualamos a mu sub 0 por la corriente encerrada. Y de vuelta nos queda ahora una expresión matemática donde el módulo del campo magnético es directamente proporcional a R. R es la distancia desde el centro del conductor hacia afuera, ¿no es cierto? Fíjense en que cuando el radio R es 0, el campo magnético es 0. Cuando salimos del eje del conductor, bueno, empieza a haber campo magnético. O sea, el campo magnético en el interior de un conductor existe y varía linealmente con respecto a R. Entonces, si sumamos el campo magnético del interior con el exterior, obtenemos la curva que se puede apreciar en la figura. ¿Sí? El campo es 0 sobre el eje del conductor y a una distancia infinita, podríamos decir. Y a una distancia r igual al radio, obtenemos el máximo valor de campo magnético. Y a medida que nos alejamos del conductor, el campo decrece según 1 sobre r. Y dentro del conductor, el campo magnético crece según una línea recta. ¿Cómo sería la ley de Ampère para el caso de un solenoide? Vamos a hacer un corte de ese solenoide. Vamos a considerar una trayectoria cerrada, tal como la A, B, C y D, y vamos a suponer que el campo fuera del solenoide es 0. Entonces, cuando integramos en esta trayectoria cerrada, solamente sobrevive
la zona AB. Y la corriente encerrada depende del número de espiras por unidad de longitud, es n minúscula, multiplicado por la longitud de esa trayectoria, ese es el número de vueltas, por la corriente, ¿cierto? Entonces esa es la corriente encerrada. Por lo tanto, el campo magnético depende directamente de mu sub 0, el número de espiras por unidad de longitud y la intensidad de corriente eléctrica. La dirección y el sentido están dados por la regla de la mano derecha. Con los dedos de la mano derecha seguimos la corriente entrante del lado superior y el pulgar nos dice que el campo va hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, bueno, calculamos el campo en el centro. En los extremos se considera la mitad, entonces uno podría tener un gráfico tal como el que indica la figura. Y por último, veamos el caso del campo magnético que genera un solenoide toroidal. Aquí está el núcleo, un toroide, y sobre el toroide está el arrollamiento. Vamos a suponer que esto por ahora es vacío, aunque podría tener algún otro material. Si es vacío solamente, la permeabilidad es mu sub 0. Entonces, visto de frente, tenemos que hay n conductores del lado de afuera que tienen corriente saliente y del lado de adentro hay n conductores entrantes. Entonces, de acuerdo a la trayectoria de la integración, vamos a mirar qué corriente neta hay encerrada. Entonces, para la trayectoria 0, que es la que está acá interna, la corriente encerrada es 0, entonces la integral de B por diferencial de L es 0. Si la integral de B por diferencial de L es 0, indica que el campo magnético en este interior es 0. Lo mismo hacemos con esta trayectoria 3. Esta trayectoria abarca a la misma cantidad de conductores entrantes que salientes. Entonces, fuera de un toroide, la integral de B por diferencial de L es 0. La única forma de que esa integral nos dé 0 es que el campo en el exterior sea 0. Y luego, si tomamos una trayectoria a un determinado radio R, podemos ver, esta que se llama trayectoria 2, podemos ver que la cantidad de conductores que encierra esa trayectoria es n, número de vueltas, por la corriente. Entonces, el campo es uniforme, sale de la integral y multiplicamos por la trayectoria, que es 2pi por r, podemos deducir el campo magnético para el toroide.